Matutina para adultos para el martes 12 de julio del año 2022, titulada Hacer cálculos ante Dios. Quiero invitarles para que vayamos y abramos nuestras Biblias, el libro de libros, la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esta frase explicativa habría sido innecesaria para los lectores judíos e indica que Juan escribió teniendo en cuenta tanto a lectores gentiles como a judíos. Vamos a la historia de este día. ¿De verdad quería Jesús saber de dónde comprarían pan? O más bien quería que Felipe pensara en cómo se podría conseguir comida para alimentar a una multitud de unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. La respuesta que dio Felipe revela que entendió perfectamente que el Señor no estaba preguntando por un lugar donde comprar alimento. Por eso dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Juan 6:7. Con su respuesta Felipe demostró inteligencia, pero también evidenció falta de fe. Porque ¿a quién se le ocurre hacer cálculos delante de Dios? ¿No dice la Escritura que no hay nada imposible para Él? En tiempos del Nuevo Testamento, el denario era el pago promedio de un asalariado que recibía por un día de trabajo. Es decir, que según los cálculos de Felipe, ni siquiera con el dinero equivalente a 6 meses de salario se podría alimentar a toda esa multitud. Y tenía razón, pero de nuevo, ¿de qué sirven las matemáticas cuando estás en la misma presencia del Dios del universo? Entonces Andrés, el hermano de Simón Pedro, aparece en la cena. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, dice. Pero, ¿qué es esto para tantos? Versículo 7. También tenía razón, 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. Pero de nuevo, el mismo error. ¿Qué sentido tiene hacer cálculos en la presencia de Dios? ¿Cómo respondió nuestro Señor a los malabarismos matemáticos de sus discípulos? Después de hacer recostar a la gente, tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Versículo 11. En las manos del Señor, la pequeña porción se multiplicó, comieron hasta que se saciaron y sobró comida. ¿No hay aquí una preciosa lección para ti y para mí? Si tenemos hoy desafíos que parecen imposibles de superar, no miremos la imposibilidad de la tarea, sino el poder de Dios. A un lado los cálculos, coloquemos en sus manos lo poquito que tenemos y confiemos en que el milagro ocurrirá, porque no hay límites para lo que Dios puede hacer. Yo digo amén. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, oh Señor. De la misma manera a tu Hijo amado. Que le decimos: querido Jesús, aunque son muy pocos
mis talentos y mis recursos. En tus manos lo coloco lo poquito que tengo. Y al enfrentar los desafíos del nuevo día, ayúdame a mirar no el tamaño de mis problemas, sino la grandeza de tu poder. Porque en tu Hijo amado, oh Señor, suplico, ruego y medito. Amén. Amén.